todavía no he iniciado, entonces para que los chicos, buenas tardes, entonces siendo hoy 28 de junio del año 2021, vamos a dar inicio a nuestra entrevista con el verano de investigación del año 2021. Entonces, los estudiantes de la investigación se van a presentar. Tengo 3 estudiantes, María José, Andrea y Ricardo. Entonces, por favor, se presentan, chicos, ante el padre Hugo Armando. Hola, muy buenas tardes. Creo que se salió. Se desconectó. Sí, se salió, se desconectó. Se le salió la conexión. Pues espérate, a ver, me regalan un momentico. Ya volvió. Ya, volvió. Ajá. Dale, María José. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María José Carrillo Núñez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, en Michoacán, México. Estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Dale, Ricardo o Andrea. Ok. Más que nada, primero, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Hernández Santoyo. Soy también estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán y actualmente estoy cursando mi 8º semestre en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Por favor, Andrea. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Guadalupe Rosas Miranda. Igual que mis compañeros, estoy cursando el 8º semestre del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán. Y los 2 compañeritos de la sede del Valle Zarzal. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Villa Sánchez y pues yo soy, vivo en Colombia, en la Unión Valle, y estudio actualmente en la Universidad del Valle, en la sede Zarzal, 5º semestre. Y ya. Edgar. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Andrés Henao, también soy de Zarzal Valle y actualmente pues estoy estudiando tecnología en sistemas acá mismo en la Universidad del Valle de Zarzal. Bueno, padre Hugo, era para hacerle una pregunta. ¿Usted tiene algún tipo de presentación que les pueda realizar a los estudiantes? ¿O ellos pueden directamente ya hacer sus preguntas con base en lo que conocen? Padre, está Tiene el sin audio. micrófono. Está sin audio. Sí, yo creo que sería importante que los jóvenes conocieran un poco qué son los bancos de alimentos, porque en 2 años cambia mucho la historia. Yo recibí el banco de alimentos acá en Manizales el 15 de enero del año pasado, del 2020, y en ese momento en Colombia teníamos 18 bancos asociados, pero piensen que de ese momento a acá, básicamente 1 año y medio, ya vamos en 27 bancos de alimentos. Es decir, que en el último año se ha iniciado el proceso de que más ciudades tengan esta institución. ¿Qué es un banco de alimentos? Un banco de alimentos es una institución que nace, pues, por lo menos aquí en Colombia, bajo el auspicio de la Iglesia Católica, y lo que queremos es poder incidir en la nutrición de las personas. ¿Qué se detectó hace 20 años, cuando es la época del nacimiento de los primeros bancos de alimentos, el de Cali, el de Bogotá, el de Medellín, Pereira, Manizales? Los bancos de alimentos nacen porque nos damos cuenta que hay un desperdicio de alimentos manufacturados tipo restaurante, desperdicio de alimentos que van perdiendo su valor económico porque tienen una fecha de caducidad, y lo que nos damos cuenta es que esos alimentos se perdían y se botaban, se echaban a la basura, no eran destinados para el consumo humano. Creo que la primera cosa que identifican los bancos de alimentos es que podemos evitar que eso suceda, más en nuestros países, hablo de Colombia, en general de Latinoamérica, en nuestros países donde hay una gran cantidad de personas que realmente tienen carencia nutricional y la pasan mal. Ustedes se han dado cuenta
a causa de la pandemia. En Colombia hay 3 nuevos millones de personas que están viviendo bajo un índice de pobreza extrema, de miseria. Entonces los bancos de alimentos nacen para lo siguiente, para que, aunque es cierto que hay productos que pierden su valor comercial, pues todavía tienen un valor nutricional. Pierden el valor comercial porque se acerca la fecha de vencimiento, o pierden su valor comercial porque el producto tiene una sobresaturación de producción, entonces no tienen cómo sacarlo, o pierden su valor en el caso de el fruver, frutas y verduras, porque va pasando ese tiempo donde la verdura y la fruta es bonita y ya nadie lo compra. Los bancos de alimentos detectaron que aún así, cuando los productos pierden el valor comercial, aún tienen un valor nutricional. Y eso fue lo primero que nos propusimos hacer. Lo primero fue rescatemos el producto, dándole a las empresas y a los supermercados y a las compañías que tienen alimentos la oportunidad de tener una exención de impuestos, porque en 20 años se ha logrado incluso que la legislación cambie en favor de una cadena nutricional que impacte a las personas. Eso entonces se logró. ¿Y qué hacemos nosotros diariamente? Yo les hablo de Manizales, pero eso creo que está sucediendo en todos los bancos de alimento en Colombia. Nosotros todos los días tenemos un camión, una camioneta, una van que están dispuestos a recorrer los centros de alimentos, supermercados, fincas, etcétera, cualquier centro que tenga alimentos, y ellos ya saben que como institución existimos y lo que nosotros hacemos es recoger, por ejemplo, que mañana tiene vencimiento una cantidad de salchichas. Nosotros lo recogemos y servimos de intermediarios para llevarlo cero costo a una fundación, a un asilo, a un comedor comunitario, donde puedan hacer uso nutricional de ese alimento que perdió un valor comercial. Lo mismo hacemos con los lácteos, con los cárnicos, la fruta y la verdura. Y esa actividad la hacemos diariamente. Pero es cierto que para incidir nutricionalmente en las comunidades pobres que tenemos, o de estrato 2, 3, clase media, baja, pues se necesita dar un paso adelante. Entonces, no solo nos conformamos con rescatar los alimentos que perdieron un valor comercial, sino que también adquirimos otro tipo de alimentos que la gente no nos dona, pero que cuando lo adquirimos en gran cantidad, pues el precio baja. Nosotros acá en el Banco de Alimentos, por ejemplo, compramos 10 toneladas de arroz. Nadie nos dona arroz porque no tiene esa caducidad como la fruta, la verdura, el lácteo o el cárnico. Nosotros compramos esas 10 toneladas de arroz y sabemos que por comprarla a gran cantidad, a veces saben que somos banco de alimentos, nos dan un precio más económico. Nosotros podemos hacer, en el ejemplo del arroz, del frijol, la panela, el aceite, estos productos así que no nos donan, podemos hacer una canasta básica que impacta positivamente en una comunidad a mucho menor precio de lo que la gente consigue en el comercio. Y también hemos dado un tercer paso, y el tercer paso es que ahora tenemos granjas productivas. Nosotros hemos adquirido algunas tierras, tenemos ganado, tenemos vacas, nuestra leche, colocamos galpones, tenemos nuestros huevos, tenemos cultivos de frutas, de verduras, y eso impacta muy positivamente en la comunidad. Primero, porque son alimentos de muy buena calidad, y segundo, porque lo que nosotros hacemos también como Banco de Alimentos y Pastoral Social es dar trabajo, hacer que se mueva la cadena de recursos, pero el más beneficiado es el consumidor final. Vamos a una comunidad sencilla y le ofrecemos un mercado a muy bajo costo de muy buena calidad. Si se dan cuenta, acá en el Banco de Alimentos, entonces tenemos 3 cosas. La primera es que recibimos alimentos en donación.
La segunda es que compramos alimentos. Y la tercera es que producimos alimentos. Ahora, el Banco de Alimentos no solamente se supedita a alimentos. Por ejemplo, nos llegan donaciones de zapatos para poder incidir en comunidades rurales, llevarle a los niños calzado. Lo hacemos. Nos llegan a nosotros útiles escolares, lapiceros, cuadernos. Bueno, si se dan cuenta, es una variedad de productos y esa es la realidad actual que nosotros tenemos acá en la ciudad de Manizales. ¿Cómo entregamos esto? Para las personas más necesitadas, simplemente hacemos una tarea que denominamos mercados solidarios, y es que de la mano con las parroquias se identifican las personas más sencillas, las que tienen mayor necesidad. Siempre llevamos registro de todo lo que se hace para verificar que el beneficiario realmente sea quien lo necesita, y entonces entregamos raciones alimentarias para 15 días, más o menos para una familia de 4 personas, totalmente gratis. También tenemos otra actividad que son los bazares parroquiales. En vez de que la gente venga al banco, nosotros tenemos una programación y todas las semanas vamos a 2 parroquias distintas. Parroquias que tienen una población de estrato 1, 2 y 3. Y allá la gente sabe que vamos con el Banco de Alimentos y pueden adquirir su mercado con todo lo que yo les he dicho anteriormente a un valor muy bueno. Nosotros llamamos esos mercados el aporte solidario, porque recibimos de la gente un dinero que se va a convertir en el que vamos a volver a invertir para compartir con la gente, pero la gente se beneficia porque una persona que tiene 100,000 pesos para hacer un mercado, por ejemplo, con nosotros, hace el mismo mercado con 40,000. Ahora, cuando termina eso, nosotros le devolvemos las ganancias de nuestro trabajo a los mismos habitantes de las parroquias a través de nuevos mercados solidarios. Es decir, algunos tienen recursos para dar un aporte económico por sus alimentos. Los que no tienen vuelven a recibir de nuestra parte los alimentos de manera gratuita, porque hay una cosa que nosotros llamamos el asistencialismo. Acá en Manizales preferimos llamarlo obras de misericordia, y esas obras de misericordia son dar de comer al que no tiene alimento. Esa es la tarea que estamos teniendo. Al mismo tiempo, entonces, estamos recibiendo otros alimentos que nosotros producimos, podemos ofrecer a las personas, y con todas las utilidades de lo que hacemos, porque esto, afortunadamente, aunque tenemos una nómina de 20 empleados y como 45 voluntarios, a pesar de que el trabajo es grande, nuestra arquidiócesis tiene 800,000 habitantes y la ciudad capital 500,000. A pesar de eso, nos quedan algunas ganancias. Como somos una actividad de iglesia sin ánimo de lucro, entonces lo invertimos en varias obras que tenemos. Por ejemplo, tenemos una obra que se llama el hogar La Posada, y esa es una casa que tenemos con capacidad para 70 habitantes de calle, y esos habitantes de calle llegan diariamente, se les ofrece la comida, el baño, alojamiento para descansar, también los lugares donde puedan asear sus ropas, al día siguiente el desayuno, y esa es como la proyección social de lo que hacemos en el Banco de Alimentos. También tenemos otra institución que se llama la Casa del Peregrino, y en esa institución recibimos a personas de los municipios de alrededor, personas que necesitan hacer un trámite en nuestra ciudad, pero que no tienen recursos. Les da gratuito baño a las personas que necesitan. También sostenemos en el momento, bueno, no lo sostenemos, pero estamos apoyando a más de 80 fundaciones, asilos y comedores, 80 entre ellos y 96 parroquias que tiene la arquidiócesis. Esa es como la labor que estamos teniendo. ¿Cómo lo estamos
Chicos, ¿ustedes me están escuchando o a mí es que se me está entrecortando? No, Sí, sí, está no. dentro. Estamos haciendo. Y con esta aplicación de ItCloud se manejan todos los donantes y también estamos manejando todos los beneficiarios. En este momento tenemos acá un empleado, en este caso es un diácono, que está encargado de la atención a todas las instituciones beneficiarias para hacer cosas como la siguiente, para hacer un contrato de servicios, donde nosotros como Banco de Alimentos le decimos a una fundación, si ustedes están bien constituidos, si tienen Cámara de Comercio, si tienen RUT, si tienen beneficiarios, vengan, hagamos un contrato donde ustedes se comprometen a que los recursos que nosotros les entregamos de verdad van a ser utilizados pues para el manejo que las constituciones de su fundación o institución está diciéndonos. Y entonces tenemos un procedimiento para afiliar fundaciones, comedores, asilos comunitarios, pero incluso tenemos hasta un procedimiento en el cual le podemos decir a una fundación, nosotros les damos unos recursos, pero ustedes no están cumpliendo con las tareas, entonces está el procedimiento también para suspender el servicio. Lo que les estaba diciendo anteriormente se llama registro de compromiso de trabajo social. Es decir, nos vamos a poner de acuerdo en que nosotros como Banco de Alimentos que recibimos de la empresa y de particulares recursos, se los vamos a entregar a ustedes, a veces gratuitamente, a veces con un pequeño aporte solidario, pero ustedes se comprometen a hacer las cosas bien. Por eso hay un procedimiento que se llama acompañamiento y seguimiento de instituciones. Permanentemente estamos visitando las instituciones para verificar, en el caso, por ejemplo, de un comedor, que de verdad quienes asisten al comedor tengan una formación en manipulación de alimentos, que puedan tenerlos en este momento de la pandemia, un protocolo de bioseguridad, que las personas que están vinculadas tengan los contratos realmente bien hechos, que la fundación, si tiene recursos propios, nosotros no nos metemos en el manejo o uso de sus recursos, pero que verifiquemos que los recursos los están manejando para el propósito que nos han dicho inicialmente. Tenemos un procedimiento para selección y vinculación de instituciones beneficiarias y al mismo tiempo tenemos otro procedimiento para decirle a la industria o a los empresarios, vengan y apoyen esta institución. Entonces, manejamos un personal para todo lo que tiene que ver con beneficiarios y manejamos un personal para todo lo que tiene que ver con posibles donantes. Y acá verificamos que la recolección, recepción, la manipulación de alimentos, la selección y la entrega final tenga un procedimiento que está estipulado por las normas pues, que tiene cada banco de alimento, y en el caso nuestro acá en Colombia, todo esto lo supervisa la Asociación Nacional de Alimentos, que se llama ABACO, y que nos presta una auditoría anualmente para verificar que los procesos se están dando. Adicionalmente, no solamente estamos prestando atención en la entrega de alimentos u otros recursos, sino que también estamos capacitando a las fundaciones cuando nos encontramos con una fundación que hace las cosas bien, pero les faltan cosas. Por ejemplo, han constituido una fundación, pero no tienen cámara de comercio. Entonces nosotros les ayudamos para que puedan hacer todo el trámite y lleguen a tener una personería jurídica. Cuando nos damos cuenta que ya tienen la personería jurídica, pero en su constitución no tienen los procedimientos para que la fundación funcione bien, nosotros les prestamos asesoría para que puedan cumplir con esos procedimientos. Y como les decía, en la manipulación de alimentos, en el perfil de bioseguridad, en el protocolo que tenemos ahora con lo de la pandemia, también ofrecemos la posibilidad de que las instituciones estén al día en estas circunstancias.
Entonces, es como lo que yo les quería presentar de lo que estamos trabajando en este momento en el Banco de Alimentos. Yo quedo atento a las preguntas que ustedes nos quieran hacer y en la medida de las posibilidades, yo creo que yo me siento en este momento aprendiendo, a pesar de que llevo 1 año y medio en la dirección de este Banco de Alimentos, estamos aprendiendo todo el proceso que diariamente hay que ir reevaluando y que nos estamos actualizando según la normatividad local acá en Colombia. Padre, discúlpeme una pregunta, una cuestión, ¿será que es posible? Yo le voy a mostrar aquí en pantalla un gráfico que venía yo manejando pues con una investigación que se ha hecho acá también en Zarzal sobre la cadena de abastecimiento. Entonces, no sé si actualmente es el mismo modelo o lo está Lo estoy observando. viendo. Sí, sí, estoy viendo certificado de donación, donante, beneficiario, almacén, sí. Sí, Todavía se sigue manejando el mismo esquema de cadena de abastecimiento. Es que es importante para los chicos, padre, que usted por favor les cuente qué ocurre en cada una de las fases del proceso, para que ellos entiendan y comprendan un poco mejor cómo ocurre la cadena de abastecimiento. ya, perfecto. Yo la dejo aquí Pues en nosotros, pantalla. sí, regálemela ahí en pantalla. Más o menos sería explicar Este este gráfico. proceso, Sí, este señor. gráfico. Nosotros empecemos el día de hoy. El día de hoy tenemos el anuncio de 5 donaciones. Entonces, esas 5 donaciones es lo que aparece en su gráfico como el primer paso y es el contacto con el donante. Cuando tenemos el contacto con el donante, ¿qué es lo que hacemos con ellos? Pues a estas alturas nosotros ya tenemos clasificados cuáles son los donantes, pero a veces esporádicamente aparece un nuevo donante. Entonces, nosotros vamos a hacer todo el protocolo para que haya un vínculo entre la institución, el Banco de Alimentos y este donante que ha aparecido con la posibilidad de darnos unos recursos que después nosotros vamos a entregar a personas de acuerdo a la necesidad y al producto que nos entreguen. Entonces, la admisión es generar un vínculo para que permanezca esta obra. Fíjense que lo que queremos es poder seguir ayudando a los beneficiarios, pero también poder seguir teniendo la ayuda del donante. Por eso aparece el concepto de vinculación a través de la admisión. Cuando hemos dicho de acuerdo entre usted donante y nosotros Banco de Alimentos, está la posibilidad de que hagamos un acuerdo, lo hacemos por escrito o ya lo hemos hecho. Entonces nosotros vamos a la institución o en ocasiones la institución viene a nosotros. Eso no siempre es que nosotros vamos o que vengan, de acuerdo a las necesidades. Aquí en la ciudad tenemos el convenio con todos los almacenes de Uno, Ara, Inter, Carulla, Éxito. Entonces, como ya tenemos ese vínculo y funcionamos con una aplicación que se llama EatCloud, en esa aplicación, todos los días a las 6 de la mañana, estas instituciones suben los productos que van a donar. Y nosotros tenemos el privilegio, la primera hora, de decidir qué productos vamos a elegir, porque esta misma aplicación la tienen otra cantidad de fundaciones en la ciudad. A nosotros la primera hora nos la dan de beneficio porque saben que como institución somos serios y además porque el beneficiado directo no vamos a ser nosotros, sino las mismas asociaciones, fundaciones o comedores comunitarios. Entonces, en el caso de que nosotros vayamos, ¿cuál es el primer paso? Recolectar el alimento que nos han ofrecido. Y en esa recolección, nosotros tratamos de crear conciencia de que no es donar basura. Por ejemplo, recibimos productos de cualquier tipo que así hayan perdido el valor comercial,
todavía sean aptos para el consumo humano. No estamos recogiendo basura, estamos recogiendo alimento que ese día se va a poder manipular o entregar a un comedor comunitario o a una institución. Entonces, no solo hacemos la recolección del alimento, sino que tenemos acá en nuestra institución una serie de lugares que hacen posible que ese alimento pues sea almacenado y después de ser almacenado, de que sea clasificado. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, que hay alimentos que no pueden perder la cadena de frío. Les estoy hablando de yogur, les estoy hablando de salchichas, les estoy hablando de estos productos que deben tener una temperatura que no es la misma del medio ambiente. Aquí en el banco de alimentos tenemos congelador, tenemos una habitación que es un congelador, tenemos otra habitación que es refrigerador y tenemos varias habitaciones que son lugares para poder hacer la selección del alimento que nos llega, sea grano, sea fruta, sea verdura. Naturalmente, cuando nos entregan, voy a decir, 20 repollos, es necesario que los recolectemos, los llevemos al lugar de almacenamiento, pero en el lugar del almacenamiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el tercer paso y es la de selección y clasificación. ¿Por qué selección y clasificación? Porque resulta que nos toca con el alimento ver qué alimento está deteriorado y le podemos quitar algo y queda el resto bueno. Y tenemos que decir, bueno, esta es fruta, esta es verdura, esto es cárnico, esto es lácteo, cada cosa debe ir clasificada. Cuando el banco de alimentos es más grande, no es la realidad nuestra en Manizales, pero por ejemplo yo he visitado el banco de alimentos de Bogotá y de Cali, entonces allá tienen la posibilidad de hacer un cuarto momento y es el momento del empaque. ¿Y qué es este momento del empaque? Yo he clasificado y voy a guardar este alimento, lo voy a empacar muy bien porque este alimento en su empaque va a ser distribuido mañana o pasado mañana o días posteriores. Nosotros acá hacemos muy bien la recolección de alimento, tenemos lugar para almacenarlo, lo seleccionamos, lo clasificamos y una vez clasificado, entregamos el producto, porque es producto que se deteriora con facilidad. Básicamente les estoy hablando de fruta, verdura, cárnicos y lácteos, que son alimentos que deben tener un movimiento ágil porque si no se nos pierde. Pero en el caso, por ejemplo, cuando nos llegan productos de aseo o cuando nos llegan, como les he dicho anteriormente, zapatos, ropa, útiles de estudio, entonces allí sí tenemos la capacidad de hacer el proceso de empaque y de seleccionarlo en distintas bodegas que tiene la institución. Creo que es de conocimiento de ustedes que por ser banco de alimentos tenemos todo un protocolo para evitar la contaminación de alimentos. Tenemos una bodega única y exclusivamente para productos de aseo. Tenemos otra bodega única y exclusivamente para productos como vestidos, zapatos, artículos de estudio. Tenemos varias bodegas para alimento de estos productos que no son perecederos, pero que deben tener una calidad probada, tipo arroz, frijol, lenteja, aceite, panela, todo esto. Como lo que hacemos permanentemente es la recolección del alimento perecedero, entonces ese alimento perecedero no lo almacenamos, sino que una vez seleccionado y clasificado, inmediatamente lo distribuimos, tenemos la lista de nuestros beneficiarios y lo que hacemos es, según el orden de lista, ir entregándolo a las fundaciones. A veces nos desborda la capacidad. Piensen que nos pueden decir mañana,
vengan a una finca por 4 toneladas de naranja. Entonces, cuando nos llegan 4 toneladas de naranja, no le vamos a llevar esas 4 toneladas a una fundación de 25 personas. Ahí nos toca hacer todo un cambio y empezamos a buscar las instituciones que por magnitud de personas van a ser las mejor beneficiadas de ese producto que hemos almacenado o que después de su clasificación llegará finalmente a un beneficiario. Lo que queremos hacer en nuestra cadena de donación es ser intermediarios entre el donante, que no quiere que su producto se pierda, y el beneficiario que necesita ese producto. Muchas veces, digámoslo, para que el beneficiario reciba el producto, pues el beneficiario da un pequeño aporte solidario, pero no siempre, no siempre. En las circunstancias que me ha tocado a mí, por lo menos, de administrar este banco de alimentos, pues la crisis que hemos tenido acá en Caldas a propósito de la pandemia y ahora de los paros, pues nos ha hecho redimensionar cómo vamos a impactar en la comunidad. Algunas veces recibimos aporte solidario cuando vamos nosotros a las parroquias, pero cuando entregamos esto en donación, casi la mayoría de veces la entregamos sin aporte solidario. El tema del aporte solidario es importante porque es el que nos da los recursos para seguir haciendo la operación, es decir, para seguir haciendo el trabajo. Si el aporte solidario desapareciera, entonces nosotros nos veríamos en aprietos para poder tener conductores, para poder tener vehículos, para poder pagar la gasolina, a veces peajes, y entregarle estos productos donados finalmente a los beneficiarios. Ahora, cuando el donante nos ha dado un producto, ciertamente en el acuerdo que nosotros hacemos en nuestro protocolo de vinculación, ¿qué le ofrecemos nosotros al donante? Nosotros al donante le ofrecemos un certificado de donación. Y ese certificado de donación es muy importante por lo siguiente, porque con ese certificado de donación, el donante no solo no pierde el producto, lo que queremos finalmente es que el producto pueda ser para beneficio del consumo humano, pero el donante se asegura que no va a tener pérdida en su producto, que va a tener una exención de impuestos y que finalmente nosotros les estamos ayudando en la logística, también en los temas del medio ambiente y en los temas de distribución de alimentos, porque el donante sabe que no tiene un producto que está ocupando un lugar en su empresa, nosotros se lo recogemos. El donante no se preocupa de si tiene que cuidar el medio ambiente, porque nosotros como institución aseguramos que el medio ambiente no va a quedar en compromiso para que el donante siga prestándonos un servicio y el beneficiario siga recibiendo también la ayuda necesaria. Así que, Andrea, evidentemente, esto que usted me ha presentado allí es la cadena que nosotros aún continuamos, y lo que hemos hecho en este último año y medio, por lo menos de lo que yo me estoy trabajando y me he enterado, es perfeccionar esa cadena de donación, esa cadena de alimentos. ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta que el beneficiario no solamente necesita alimentos, sino necesita también crecer para poder ayudar más. Y nos damos cuenta que con el donante también debemos hacer una acción para que se siga beneficiando y nos siga colaborando. Muy bien, padre. Padre, yo tengo una pequeña inquietud, sino que es que los chicos no lo tienen dentro de las preguntas del cuestionario que ya habíamos revisado. Las donaciones pueden ser en especie y también en dinero. Claro, sí. El año pasado nosotros, por ejemplo, abrimos una cuenta de ahorros y sorprendentemente, sin hacer mucha, digamos, publicidad,
el año pasado estuvimos recibiendo en dinero, creo que estamos por el orden de 50 millones de pesos en efectivo en una cuenta de ahorros. Y también sobre eso que nos donan los donantes a título personal o a título de empresa reciben nuestro certificado de donación. Recientemente un caballero, su familia se había reunido, recogieron 5 millones y nos entregaron esa donación al Banco de Alimentos. Y nosotros al titular pues de la familia le dimos el certificado de donación y él como donante con ese certificado va a tener una exención de impuestos a la hora cuando él tenga que hacer la tributación pues que hacemos acá en Colombia y que creo la hacemos en todas partes. Declaración de renta, padre. Exacto. Entonces recibimos donación económica. No es la mayor, pero recibimos en alimentos y también en otros productos. Bueno, padre, ahora yo le voy a dar paso a los chicos a los estudiantes de México para que le hagan una serie de preguntas que ellos tienen. Entonces, Sí, chicos, ¿quién comienza con la entrevista? Sí, buenas tardes. Una de las inquietudes que teníamos era qué donativos son los que se suelen recibir con más frecuencia. Sí, todos los días recibimos fruta y verduras. Ese es el donativo que más tenemos. ¿Por qué? Porque por lo menos en nuestra ciudad hay supermercados de cadena. Aquí en Colombia se llaman Éxito, en otros lugares Carrefour, no sé. Son supermercados de cadena. Ellos tienen fruta y verdura, pero por el tema de calidad frente al usuario, yo siempre pongo este ejemplo, el del banano, la banana o el plátano. En el supermercado, el banano que va a comprar el usuario debe aparecer amarillito, o si bien durito, sin ninguna peca, bien bonito. En la medida que pasa el tiempo, 3, 4 días, ese mismo banano que está en el supermercado se va poniendo con pequitas. Es curioso porque en ese momento el banano es cuando tiene mejor sabor, mejor calidad, pero la gente no lo compra. La gente prefiere comprar el banano que está, digámoslo, menos maduro. Entonces, ¿qué hace el supermercado? El supermercado saca de su oferta ese banano. La alternativa que tenían en tiempos pasados era botar el banano. Ahora nosotros lo recibimos, lo clasificamos y lo entregamos a una fundación diariamente. Yo les decía que tenemos varios conductores y varios vehículos todos los días. Hacemos el recorrido de supermercados y todos los días recibimos fruta, verdura. Algunas veces también hay productos lácteos. Por eso tenemos un camión que tiene, que tiene como congelador, ¿cierto? Que es un congelador grande. Entonces, cuando sabemos que la donación es de un producto que no puede perder su cadena de frío, nos toca enviar ese vehículo. Pero para su pregunta, María José, todos los días recibimos fruta y verdura. Por lo tanto, es el producto que más se mueve entre nosotros. Bueno, chicos, ¿quién continúa? Muy bien. Bueno, Muchas gracias. Con gusto. Veo que en toda esta introducción que nos dio, ya nos dio en el blanco con varios rubros que ya teníamos preparados. Y está bastante bien, la verdad. Pero quisiera yo preguntar un poco más acerca sobre la entrega que ustedes hacen del alimento. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Nos habló hace rato de que para hacer la recolección, ustedes cuentan con equipo de transporte que los hacen llegar al lugar donde les están avisando sobre una donación. Pero en el caso de dar posteriormente el producto o el alimento, ¿cómo es que llevan a cabo eso? ¿También va directamente la asociación interesada o ustedes son el que lo llevan hasta el lugar donde se requiera?
Ya, Ricardo. La última, pasó un vehículo y no le escuché muy bien. La segunda parte de nosotros, ¿qué? Ah, le decía que si parte de ustedes para entregar el producto, llevan el producto hasta la asociación que esté interesada en él o es ella la que va por él. Lo tenemos mixto. Como la gente va conociendo nuestra obra, entonces aquí tenemos servicio para fundaciones, parroquias e instituciones. Le voy a poner un ejemplo. En un colegio hacen una colecta entre profesores. Nos ha pasado muchas veces con colegios que manejan jovencitos de estrato popular. Entonces los profesores hacen una colecta, a veces hacen actividades bazares y nos dicen, tenemos tantos recursos, tenemos este dinero. Nosotros les decimos, vengan, vean los productos que tenemos y podemos ofrecerles una bolsa de mercado solidario con estos productos y este aporte solidario. En ese caso ellos vienen, ven qué hay, qué les favorece o qué necesitan y entonces nosotros les entregamos. En otras ocasiones, también en colegios o en fundaciones, en universidad, por ejemplo, llevamos a la universidad, vamos con el bazar, así lo llamamos. Entonces, cuando vamos a la universidad, llevamos ropas, zapatos, llevamos útiles de estudio, cuadernos, libros. También hay librerías que nos donan libros, entonces llevamos libros. Se me había olvidado decir que cuando recibimos estos productos, por lo menos aquí en Colombia, solo tenemos el derecho de recibir por un producto donado hasta el 15% de su valor real. Como no sé muy bien cuál es el cambio con la moneda mexicana, se lo explico en dinero colombiano. Si un libro vale 10,000 pesos y nosotros llevamos nuestro bazar a la universidad, solamente tenemos derecho de recibir por ese libro 1,500 pesos, el 15%. Si alguien nos dona algo, nosotros podemos recibir en aporte solidario solo el 15% del producto. Entonces, para su pregunta, hay gente que viene a nuestra institución. Tenemos una institución con el edificio nuestro es de más de 1,000 metros cuadrados. Es grande, es más grande. Antiguamente era un colegio que es de la arquidiócesis y se adaptó para banco de alimentos. Tenemos una serie de bodegas, de patios, de áreas comunes, oficinas. Entonces, aquí pueden venir las fundaciones y escoger lo que quieren llevar. O nosotros vamos a fundaciones, instituciones o parroquias ofreciéndoles también lo que tenemos. Ok, ahorita con lo que comentaba de último, dicen que o pueden ir ellas o ustedes van. Entonces, hay una cantidad límite de alimento que la asociación puede solicitar al banco. Es decir, no sé si para que haya una solicitud de alimento, previamente se tenga que decir, bueno, ocupo el alimento para hacer tal. Entonces, no sé si por parte del banco les haga como que el cálculo, bueno, te puedo entregar tantos kilos o son ellos los que van directamente, no, pues ocupo tantos kilos de tal cosa. Sí. A veces he pensado, para responderle, que el mejor nombre no es Banco de Alimentos, es el que hemos posicionado durante los últimos 21 años. Pero cuando a uno le llega a la mente banco, entonces la gente cree que hay recursos ilimitados. Con alguna frecuencia nosotros decimos, aunque nuestro nombre de alimentos, los productos no son ilimitados. Por ejemplo, hay un seminario a las afueras de la ciudad de los padres rogacionistas. Ellos tienen 30 seminaristas, entonces hacen su mercado acá con nosotros. Claro, a ellos les podemos vender, digamos, les podemos vender 500 kilos de azúcar, de arroz, porque sabemos que tienen una población grande. Pero cuando viene una institución, ciertamente nosotros revisamos, acá tenemos, por ejemplo, la vinculación de instituciones beneficiarias. Entonces nosotros sabemos que esta institución está manejando apoyo a 25 familias.
si la institución viene y nos dice es que queremos comprarle una tonelada de mantequilla, entonces nosotros les vamos a decir no. Para ustedes la cantidad de mantequilla deben ser 100 kilos. Deben ser 100 kilos porque ustedes están manejando una población de 25 familias. No pueden excederse en esto. Y eso nos ha sucedido mucho. Yo les cuento una experiencia. El año pasado, en la época peor de la pandemia, pues prácticamente todo lo teníamos cerrado en la ciudad. Y como teníamos todo cerrado, incluso en el diario local salía Banco de Alimentos como la despensa de la ciudad. Pero eso nos generó un problema. Y el problema que nos generó es que nosotros queremos influir en las personas con más dificultades de acceso económico para su nutrición. Y entonces empezamos a recibir aquí en el Banco de Alimentos gente que venía de los mejores barrios de la ciudad a comprar su mercado. Como yo siempre estoy permanentemente acá, me tocaba dar la cara y decirles, vean, nosotros no queremos ser groseros de ninguna manera, pero esta es una tarea de solidaridad con las personas que necesitan ser beneficiadas. Y ustedes vienen de un buen barrio y tienen recursos. Entonces, para ustedes no hay nada en este banco de alimentos. Como no lo hacemos groseramente, la gente lo dice, no, no hay ningún problema, padre. Pero nos empezamos a dar cuenta que también venían personas que tenían su propia tienda, su propia, no sé cómo se llama esto en México, tienditas de como un supermercado chiquitico para un barrio. Entonces venían y también nos tocó abortar ese procedimiento. Nos tocó decirles, no, vean, ustedes aquí están comprando económico, pero van a ir a venderlo a su barrio, ganando ustedes mucho y la gente no se beneficia. No estamos en contra de que la gente trabaje. Claro que es rico que la gente trabaje, pero a nosotros nos donaron esto para ayudar a personas de estrato 1, 2 e incluso 3, no más. Entonces, por eso optamos desde el 1 de enero de este año de cerrar las puertas a toda la gente. Es decir, nosotros aquí le entregamos solamente a fundaciones, comedores comunitarios, parroquias o colegios. Si alguien viene a hacer el mercado, qué pena, esa función no la estamos teniendo porque queremos beneficiar a esa gente que tenga necesidad. Y ciertamente, como dice usted, Ricardo, sí tenemos un límite. Es decir, si llega alguien rico a comprarme todo el arroz, yo le voy a decir no. Ya. Y bueno, ahorita qué bueno que comentaba esa partecita porque iba a hacer la pregunta si entonces se le puede hacer como que la donación a grupos particulares. Pero creo que hace unos momentos usted comentaba que para que se le pueda hacer la donación a asociaciones debe como hacerse algún tipo de contrato entre ellos, ¿o entendí mal? Sí, miren, nosotros tenemos un procedimiento que se llama, lo tengo mejor acá, le quiero dar el nombre, y es se llama Procedimiento de Selección y Vinculación a Instituciones Beneficiarias. Es decir, para que una institución pueda recibir con aporte solidario nuestros productos, debe estar vinculada con nosotros cuando es una institución. E incluso lo mismo lo estamos haciendo con las parroquias y con los colegios. A título personal, lo hemos hecho, pero queremos eliminarlo. ¿Qué hemos hecho? Llega el gerente de una empresa y el gerente de la empresa con su, qué sé yo, ¿cómo se llama este funcionario? Con el que trabaja con el personal. Nos dice, yo le quiero hacer una donación a mis empleados y les voy a comprar 50 mercados. Para que nosotros le podamos dar ese recurso, necesitamos la lista de los empleados, la firma de los empleados y que ellos estén diciéndonos que no están comprando, sino que están recibiendo como regalo ese mercado. Porque igual, si yo se lo doy al empresario, el empresario me lo puede comprar a mí porque supuestamente lo va a donar y después puede ir a venderlo.
Nosotros nos aseguramos a través de un procedimiento de que el producto no vaya a ser, que no haya una reventa. Porque también tenemos que asegurarle al donante, fíjese esto tan importante, el donante nos da productos porque cree que nosotros tenemos un procedimiento idóneo para no comercializar su producto. Nosotros no estamos comercializando el producto que nos da el donante. Por lo tanto, no podemos fallarle al donante y también fallarle a un eventual beneficiario. Muy bien. Ok, entonces, ahorita por el momento mío son las preguntas. No sé si alguien más quiera pasar a hacer una. Muchas gracias. Perfecto, Ricardo. Y bueno, chicos, ¿quién continúa o ya terminaron las preguntas? No, todavía tenemos algunas. Bueno. De los voluntarios de la organización, ¿cómo es que se inscriben para hacerlo? ¿Se seleccionan o ellos llegan solos o cómo funciona? Nosotros el año pasado, con el problema de la pandemia, pues nos vimos en un momento sin gente. Y teníamos una se nos dimensionó inmensamente el trabajo. Entonces llamamos a una asociación aquí en la ciudad que se llaman campistas. Son jóvenes universitarios que hacen actividades lúdicas en barrios con niños, hacen actividades culturales. Y les pedimos que en esa situación de calamidad pública si nos podían apoyar. Hicimos un contrato con ellos y efectivamente de esa agrupación nos ayudaron 25 jóvenes universitarios de las carreras más insólitas. Aquí teníamos abogados, sociólogos, teníamos estudiantes de medicina, de agronomía, de educación física, 1000 cosas, y vinieron a ayudarnos. ¿Qué nos ha pedido la asociación? Que también nuestros voluntarios reciban una capacitación. Una capacitación, por supuesto, en manipulación de alimentos y en prácticas higiénicas. Al principio de la pandemia, por ejemplo, me llegaban universitarios en pantaloneta, eso es decir, pantalón cortico. Rápidamente hubo que decirles no. Agradecemos su trabajo voluntario, pero aquí tenemos que tener una vestimenta adecuada a un lugar que tiene manipulación de alimentos. Entonces, con ellos hicimos todo un proceso de formación y también de vinculación como donantes. En la ciudad tenemos unas empresas que nos dan como donación trabajo de sus empleados. Aquí hay una empresa que antiguamente se llamaba Helados La Fuente, se transformó y actualmente se llama Mills de Colombia, y cada mes venían a nuestra institución, sobre todo para clasificación de alimento o de alguna actividad que tuviéramos que hacer, nos prestaban o nos donaban el trabajo de una tarde de 10 funcionarios. Ellos recibían el pago en la empresa, pero venían a trabajar con nosotros. Y el contrato de vinculación nosotros lo tenemos con la empresa. Es decir, también tenemos que tener todo en orden como la legislación colombiana lo pide. ¿De qué se trata eso? Los accidentes laborales. El donante que viene de una empresa a prestar un servicio, acá en nuestro banco, si sufre un accidente, ese accidente va a estar cubierto por la empresa que lo tiene contratado, porque el trabajo para nosotros de donación es un trabajo que está remunerado en su empresa. Algunos amigos que también tienen sus empresas quisieron donarnos trabajo de donación, entonces lo mismo, vinculación con contrato, con formación, que sepan lo que están haciendo. Y por supuesto, muchos grupos apostólicos, movimientos, como nos manejamos en un ámbito religioso, entonces Emmaús, el grupo de cursillos de cristiandad y ciertos grupos, Campus Christi, vinieron también a apoyarnos. Entonces hemos tenido un resurgir de voluntarios, pero la asociación nos ha llamado la atención positivamente, diciéndonos que al voluntario hay que formarlo,
hay que formarlos sobre todo en manipulación de alimentos y prácticas higiénicas, y que debemos tener un contrato con cada voluntario, en donde ellos dicen que están haciendo una actividad voluntariamente y que dejan sin compromiso laboral o de eventuales accidentes a nuestra institución. Eso. Chicos, ¿alguna otra cuestión? Muy bien, muchas gracias. Y regresando a las donaciones, ¿hay algún tipo de donación que ustedes digan que no quieren recibir? Por ejemplo, Sí. hace un mes nos donaron 2.000 litros de leche. Eso era muy bueno, pero la leche venía en un camión y nos exigían que nosotros teníamos que tener los bidones para recibir la leche, meterla en un cuarto frío y entregarla. Nosotros le dijimos al donante, muchas gracias, es una leche que puede beneficiar a muchas personas, pero no tenemos la manera de hacerlo, porque tendríamos que comprar todos los bidones. En este caso tendríamos que haber hecho una inversión enorme, entonces no teníamos los recursos para hacerlo. Les dimos una idea, ¿y por qué no vamos en su camión de leche y repartimos esto en distintas instituciones? Y nos dijeron que a ellos les quedaba muy complicado hacer la operación de entregar de a 100 litros en cada fundación. Entonces, como institución nos tocó decir, gracias por tenernos en cuenta, pero en este momento no podemos recibir estos recursos porque no tenemos la manera de manipular bien el alimento. También nos toca hacerlo, no me ha tocado a mí, pero por ejemplo, si una persona llega y me dice, aquí 100 millones son mucha plata, 100 millones es mucha plata. Si llega alguien y me dice, le vamos a donar 100 millones, entonces yo tengo que pedirle documentos que respalden la posesión de esa persona de los 100 millones. Esa persona me tiene que dar su comprobante bancario, una carta del banco donde diga sí, él tiene ese dinero aquí en el banco y va a ser transferido a su institución, y una carta en donde se especifique que es donación. Si el donante llega con una bolsa con 100 millones, yo no se la puedo recibir. Y no se la puedo recibir porque nosotros tenemos que dar una información tributaria y no podemos aparecer con 100 millones. ¿Por qué se lo digo, Andrea? Sobre todo en el contexto colombiano, usted sabe que hay recursos ilícitos. Hay carteles de droga. Sí, señor. Entonces nosotros tenemos un compromiso con el Estado, y el compromiso con el Estado es que solo podemos recibir recursos legítimos. Si nos llega una donación de una gran magnitud, pero no nos pueden decir cuál es el origen de esos recursos, nos vemos obligados a decir no, no podemos recibirlos. Porque eso sería una práctica para lavado de activos o sería también para evadir impuestos o actividades ilícitas, y pues no podemos hacerlo. Va, entonces, a lo que, bueno, los casos en los que se podría negar el banco a recibir alguna donación, digamos en alimentos, por ejemplo, el caso de la leche, también pudieron haberse negado por el espacio disponible o por la manera en cómo mantener vigente esa leche, ¿no? Digamos, Claro. Tanto por espacio y por el tipo de producto que es, porque, digamos, los lácteos son los más delicados en productos, probablemente otros, ¿vale? Nosotros de espacio no tenemos problema. Como les decía anteriormente, tenemos un cuarto con capacidad de 10 toneladas, un refrigerador de capacidad de 10 toneladas, y tenemos el congelador es de 4 toneladas y el refrigerador es de 10 toneladas. Aquí nos estaban donando 2 toneladas, 2.000 litros. Entonces, espacio teníamos. ¿Qué no teníamos? Dónde envasar la leche, y no podíamos asegurar que al envasar la leche lo estuviéramos haciendo de una manera higiénica.
Entonces no nos podíamos comprometer porque no teníamos los recipientes y no teníamos tampoco la manera de decir, vamos a verificar o asegurar que esta leche va a llegar en buen estado al beneficiario final. Ahorita que comenta eso, me surgió ahorita la pregunta, dentro del personal que se tiene ahí en el banco, tanto para la administración del alimento, la organización de él, ¿cuentan con algún, digamos, especialista, pues un ingeniero en alimentos, un químico en alimentos que ayude en decir, bueno, podemos utilizar estas prácticas que ayudan a mantener el alimento de cierta manera, o todo lo hacen al ojo del buen cubero, como dicen acá? Pues yo me imagino que hace 20 años todo era a ojo. Descubrimos una forma muy interesante y es la vinculación con las universidades. Entonces, con las universidades, nosotros les brindamos a las facultades la posibilidad de que sus estudiantes hagan la práctica en una institución que tiene buen reconocimiento a nivel local. Y en esa medida nosotros nos beneficiamos porque tenemos profesionales que están garantizando que toda nuestra acción es una acción buena. En este momento tenemos practicantes en ingeniería de alimentos, también en desarrollo y gestión, en agronomía, en sociología, hemos tenido recientemente en sistemas. El último practicante en ingeniería de sistemas apenas terminó su práctica y se graduó, lo vinculamos en el nuevo departamento de sistemas de la institución. Entonces sí, gracias a Dios, en este momento un poquito de madurez del Banco de Alimentos, contamos con este personal, con aseadores, con personal para la bodega, con conductores, el personal administrativo, personal para las granjas. Afortunadamente tenemos ese personal. No todo vinculado a nivel de empresa, sino también muchos a través de prácticas universitarias de servicio interinstitucional. Ya, muy bien. Volviendo a lo de los alimentos, ¿qué cantidad de alimentos se desperdician en el banco y qué hacen con ello? Me imagino que algunos alimentos, verduras, etcétera, pues no, ya vienen tal vez cuando las donan, tal vez ya vienen un poquito pasadas o algo. Entonces, ¿qué hacen con esos alimentos? Bueno, una cosa que me da como, digámoslo sanamente, me da un buen orgullo, es que hemos reducido la destrucción de alimentos. Realmente cuando un alimento se pierde, hay que destruirlo, ¿cierto? Cuando yo llegué el año pasado, en el año 2019, se había recibido una donación de 20,000 galletas. Esas 20,000 galletas se almacenaron y hubo un error en el proceso de almacenamiento. Aquí tenemos en la institución un sistema que se llama semáforo. Y el semáforo es, decimos, este producto tiene más de 6 meses de vida, este producto en verde. Este producto en amarillo le quedan 3 meses de vida y tenemos en rojo, en las bodegas, cuando aparece rojo significa que ese producto está por vencerse, que en el próximo mes va a tener vencimiento. Bueno, hubo un error en ese procedimiento y cuando yo llegué en 1 de febrero, descubrimos que las galletas, se recibió esa donación el 1 de agosto. Se clasificó mal y las galletas tenían como caducidad el 1 de noviembre. Realmente las donaron con buen tiempo. Era agosto, septiembre, octubre de vida útil. Las galletas se vencieron el 1 de noviembre. Estoy colocando fechas así como cerradas, más o menos era así. Y las descubrimos en febrero. Y vimos en febrero una cantidad de cajas de galletas que por estar mal clasificadas ya no eran aptas para ningún consumo humano.
y tenían 3 meses de vencimiento. Pues realmente con el dolor del alma había que destruir esas galletas porque no eran aptas para nada. O sea, no podíamos hacer nada con esas galletas. Eran galletas para niños escolares, entonces no se podía hacer nada. Dada la circunstancia, nos pusimos en la tarea de revisar bodega por bodega cada producto e implantar de una mejor manera este semáforo. ¿Qué hacemos nosotros en este momento? Tenemos un software que nos diseñó en la Universidad de Caldas los jóvenes de Ingeniería de Alimentos con los de Ingeniería de Sistemas, y nosotros tenemos en el momento de la recepción de alimentos tenemos la fecha de vencimiento. Entonces, cuando tenemos la fecha de vencimiento, inmediatamente el producto nos dice cómo va clasificado en el tiempo, si está en verde, si está en amarillo o si está en rojo. Y todos los días verificamos la lista para saber de los productos que nos ingresaron, sea por donación o sea porque los hayamos comprado. Verificamos que cada producto esté apto y, por supuesto, si tenemos 2.000 galletas que se vencen este mes y 2.000 el próximo mes, las primeras que se van a entregar con aporte solidario van a ser la de este mes, porque si no tenemos bien la logística, es probable que entreguemos las que se vencen en 2 meses y nos quedemos con las que se vencían este mes. Entonces, afortunadamente, con la implementación del semáforo, que es una ganancia, como le decía anteriormente María José, del Departamento de Ingeniería de Alimentos y de Sistemas, entonces tenemos control sobre las fechas de caducidad de todos los alimentos. Salvo esa experiencia que le cuento que me pareció muy, muy dolorosa, no hemos tenido ningún desperdicio de alimentos que tengamos en bodega. Ahora, yo también le decía al comienzo que todos los días recibimos fruta y verdura. Nosotros la recibimos, la clasificamos y el mismo día la entregamos. La eficacia en este momento de nuestra operación es que no guardamos acá. Afortunadamente tenemos bodegas para hacerlo, pero no lo hacemos. Una política nuestra es que todo lo que lleva un día de fruta y verdura, todo lo entregamos el mismo día. Recogemos entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Recibimos lo que nos llega, lo pesamos aquí, todo lo manejamos por kilos. Todo se vuelve kilos, entra en el sistema e inmediatamente viene la asignación a la fundación beneficiaria y lo entregamos entre 2 y 4 de la tarde, de acuerdo a la magnitud. Hay veces que todo lo que recibimos en un día se va para una única fundación porque tienen 60, 70 ancianos o un gran personal, o porque así como hay días donde recibimos 50, 80, 100 kilos de donación, hay días en los que se reciben 20 kilos. Entonces, todo lo hacemos inmediatamente. Y le hemos pedido a los donantes que no nos donen basura. Es decir, si nos van a donar fruta, así no sea la más nueva, pero que todavía sea para consumo humano. Si no es para consumo, pues es un poquito grosera la expresión, pero no vamos a recibir basura para nosotros botársela. No, recibimos solo productos que todavía están aptos para el consumo humano. ¿Hay alguna temporada donde reciben más alimentos o más donativos que en otras? Sí, la temporada de cosecha. Por ejemplo, yo sé que en agosto y en septiembre nos llegan semanalmente más de 10 toneladas de fruta. Y entonces tenemos que tener la capacidad, ya lo sabemos que va a llegar eso, para entregar. Alguna fruta la entregamos totalmente gratis, o sea, solo hacemos de intermediario. Y otra fruta recibimos algún aporte solidario de la institución. Pero en el tema de fruta, casi todo lo que hacemos es entrega a fundaciones y lo hacemos ágilmente.
Muy bien, vean, entonces, se acaba de abarcar dos puntos que vi pertinentes, digo, también para ir dando cierre a esta sesión. Vean, yo tenía la idea en la cabeza, primeramente, de cómo se almacenaba el alimento, pero ahora, ¿usted cree que, bueno, ha visto que la ubicación geográfica que tiene ahí el Banco de Alimentos, es el clima, sea favorable o un poco en desventaja para mantener ciertos alimentos? Como usted mencionó, hay alimentos que cuando los recibe, ya sea que por la masiva cantidad que se dona de él, se entrega a pocas horas después. O sea, o también puede ser de que este alimento, por tenerlo en estos lugares y el clima, también se tenga que agilizar o más. Le pongo un ejemplo. Aquí en el Valle de Apaxingán es un lugar muy caliente. Entonces, los alimentos fuera de estar refrigerados duran muy poco. Entonces, por motivos de clima así, mantener, digamos, ciertos alimentos almacenados, ¿vale?, en ciertos lugares, puede ser perjudicial para ellos. Entonces, ¿usted considera que el clima del Valle de Cauca sea bueno o malo para ellos? ¿O ventajoso, por decirlo? Yo dirijo el Banco de Alimentos de Manizales. No. Manizales queda lo que aquí en Colombia se llama el Triángulo del Café. Nuestra ciudad está a 2.150 metros de altura. Eso nos da un clima, una temperatura media de 16 a 17 grados. Yo creo que su pregunta es pertinente porque es muy distinto tener el banco de alimentos aquí en mi ciudad, donde la temperatura es 16, 17 grados, a tenerlo en el Valle del Cauca o en la zona donde usted vive, que me dice que es bastante caliente, porque claro, el alimento, principalmente la fruta y la verdura, se deteriora inmensamente con la temperatura. Yo le voy a poner un ejemplo. El 30 de diciembre del año pasado, me llamaron a las 4 de la tarde. Y a las 30 de diciembre, aquí en Colombia, el 31 es sagrado, es día de fiesta familiar, fin de año, todo. El 30 a las 4 de la tarde me llamaron que en Chinchiná, a 20 kilómetros de mi ciudad, tenían 2 camiones con 18 toneladas de piña y que quien iba a recibir ese producto no lo recibió. Y ellos se pusieron en contacto con la Asociación de Bancos de Alimentos y les dijeron, no se preocupen, a 20 kilómetros tienen un banco de alimentos. Y me dijeron, recibe la piña. Y yo les dije, solo si me la llevan al banco, porque, atención, son las 4 de la tarde, ya todo el mundo salió libre, mañana no trabajamos, solo si me las llevan al banco, se las recibo. Inmediatamente gestionamos varias personas para recibir esas 18 toneladas. Aunque la sede nuestra es grande, 15 toneladas las pudimos colocar en un patio sin ningún problema, pero 3 toneladas nos tocó meterlas en una bodega. El resultado fue que el 31 el banco quedó cerrado, el 1 de enero, y creo que el 1 de enero era un viernes. Entonces, 31 de diciembre, no, porque no trabajábamos, jueves. 1 de enero era festivo, viernes, y nos tocó sábado y domingo. O sea que cuando llegamos el lunes, nuestro banco de alimentos parecía, qué sé yo, no sé la expresión para decirle, pero las 3 toneladas que almacenamos en una bodega estaban cogiendo olor. Nos tocó, esa fue la primera piña que tuvimos que entregar. Y lamentablemente de esa piña alguna ya se nos estaba deteriorando. Yo estoy de acuerdo con Ricardo. De acuerdo a las condiciones climáticas, se hace más favorable o es más difícil conservar alimentos. Mi ciudad es una ciudad de clima frío, por lo tanto aquí tenemos una cierta ventaja en el tema. Creo que esa pregunta sería bueno hacerla a alguien que tenga un banco de alimentos con una ciudad de temperatura alta, de 30 grados, 32 grados. Como le decía, también tenemos
cuartos de almacenamiento fríos y congeladores, pero con una donación de 18 toneladas, pues no tenemos para meter 18 toneladas en un cuarto frío. Y ciertamente me di cuenta que es problemático el tema de almacenamiento. Así que creo que en una ciudad de clima caliente, las condiciones de la sede donde se almacena deben cambiar. Deben cambiar pues ya los procesos y todo para mantener el alimento un poco más ágil. Muy bien, muchísimas gracias. Vea, hay una última pregunta para cerrar que me gustaría hacer. Como ve, nosotros somos participantes en este proyecto provenientes de otra escuela. Básicamente, veo que lo que se busca hacer aquí es como que dar nuevas implementaciones, ¿vale? Como que dar algún tipo de otras soluciones que ayude al abastecimiento de este banco de alimentos. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Usted ve que hay algún tipo de deficiencia estos últimos momentos al nivel de, bueno, a la cantidad recibida de donaciones? ¿Vale? Que digamos ya se ocupan mejorar o optimizar más algunos procesos o digamos el software disponible ya podría cambiarse a otro tipo de métricas para adaptarse a estos nuevos cambios en la que se reciben alimentos o que haya falta del alimento. Ya, el software que estamos utilizando para el tema de donación, que yo les mencionaba anteriormente, que se llama EatCloud, apenas lo estamos perfeccionando, o sea, está en periodo de prueba desde septiembre pasado y el periodo de prueba terminó en diciembre y desde enero lo tenemos full y pues ya llevamos medio año trabajando con él. En el camino se le van haciendo correcciones porque aparecen unas 2 o 3 dificultades y la Asociación de Bancos de Alimentos lo que ha hecho es generar un equipo de trabajo para verificar que este software de verdad pues ayude a la consecución de los alimentos. En ese sentido, es un software realmente o relativamente nuevo y se está desarrollando junto con la actividad que tenemos. Acá en el Banco de Alimentos, este otro manejo que tenemos del semáforo ha sido muy interesante porque nos está ayudando mucho al tema del almacenamiento y de la conservación de los alimentos. Creo que en este momento nuestra dificultad no va por estos sistemas que bien implementados siempre se necesitará la renovación, pero en este momento están cumpliendo cabalmente su función. Los últimos 2 meses hemos vivido unas jornadas de violencia en Colombia. Realmente yo pensé que estábamos a punto de una guerra civil. Afortunadamente no hemos llegado allá, pero la situación política y social ha sido muy complicada. Esto nos ha llevado a cierre de vías. El cierre de vías hace imposible el desplazamiento de los productos de alimento y de todos los productos. Algunas ciudades se han visto realmente sitiadas, cerradas. El ejemplo acá en Colombia es Cali. Tengo para decirle que el mejor banco de alimentos del país, reconocido por la asociación y en este momento por los 28 miembros que hacemos parte de ella, es el Banco de Alimentos de Cali. Tiene unos procedimientos, unas instalaciones, un personal de servicio, una claridad en los donantes y en los beneficiarios realmente extraordinario. Cuando hay encuentro de la Food World Banking, que es la agrupación del Banco Mundial de Alimentos, en Colombia tenemos para mostrar Cali, pero Cali es la ciudad que se ha visto más deteriorada en su orden social y político. Entonces, nuestro mayor problema en la actualidad ha sido el desabastecimiento. ¿Y por qué desabastecimiento? Porque las carreteras estaban cerradas. Las personas que estaban en manifestaciones y protestas impedían el paso de cualquier alimento. Eso ha llevado a una crisis alimentaria que afortunadamente poco a poco vamos saliendo de ella, pero en este año y medio de mi trabajo ha sido lo más complicado. Lo más complicado ni siquiera fue la pandemia. Lo más complicado es que
hay alimento, pero no podemos tener acceso a él y se está deteriorando en las calles, en las carreteras, porque no podemos llegar a él. Pero ese es un problema de orden político y social, ajeno pues a cómo estamos administrando estos recursos. Entonces, es la realidad de nuestros países latinoamericanos en este momento, de Colombia. Gracias a Dios, poco a poco vamos saliendo de la crisis, pero continúa. Yo sé que en este momento el Banco de Alimentos de Cali está gravemente afectado, y gravemente afectado porque no tiene recursos. Le voy a decir una cosa que no he tocado. La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia tiene 3 bancos muy poderosos: Bogotá, Cali y Medellín, que son las ciudades principales. Yo le decía que vivo en una ciudad intermedia de 500.000 de habitantes. Para nosotros es vital la cooperación con estos otros bancos. Nosotros recibimos mucho, pero mucho, de Bogotá, Medellín y Cali. Casi que sin el apoyo de ellos sería muy difícil que nosotros existiéramos en la magnitud que ahora tenemos. Si hemos crecido es porque todos los bancos nos estamos ayudando. Yo no conozco México, me parece un país bellísimo, pero me imagino que todos los recursos de México se concentran en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por decir algo. Si estos centros apoyan a las ciudades pequeñas, a los lugares intermedios, la cosa funciona. Por eso la importancia de ser una asociación nacional, porque el que más recibe realmente más ayuda. Yo quisiera decirles que sin el apoyo de Bogotá y Cali, nosotros no habríamos podido desarrollarnos como nos hemos desarrollado al día de hoy. Entonces, es importante que haya esa comunión de bienes, porque casi toda la industria se concentra en las principales ciudades. Y entonces, si solo tienen recursos las principales ciudades, nosotros que somos de provincia, pues recibiríamos menos, prácticamente no existiríamos. Pero si todos estos bancos están asociados, digamos, a un ente común, que él no regula de que se haya apoyo entre ellos para que subsistan. Sí, claro, por eso lo digo. Lo que quiero decir es que afortunadamente tenemos este ente común. Y gracias a este ente común es que subsistimos los 28 bancos. Muy bien. Bueno, creo que por nuestra parte hemos cubrido los rubros que teníamos preparados para... Hacía falta una pregunta de Andrea Ricardo. ¿Sí? Bueno, esto es como algo de curiosidad, pero ¿cuál es el sustento que mantiene a flote la organización? Nosotros tenemos varios recursos estables. El Banco de Alimentos de Manizales pertenece pues a la Iglesia Católica local, a la Arquidiócesis de Manizales. Nosotros recibimos mensualmente 1/3 de los recursos para pagar el personal. Nosotros tenemos una nómina que llega a 30 millones mensuales y la arquidiócesis nos da mensualmente 10 millones. Eso es un alivio extraordinario. Les decía que como tenemos algunas granjas, entonces tenemos producción de leche que vendemos y tenemos producción de fruta, verdura y también de huevos, galpones con gallinas y ganado. Eso nos da una entrada también muy interesante de otros 10 millones mensuales. Ya la operación que hacemos con las distintas fundaciones nos permite cada semana estar recibiendo al orden de 8 o 10 millones. Gracias entonces a esa actividad con las fundaciones, a lo que recibimos de nuestros propios recursos y también a lo que recibimos como apoyo de la arquidiócesis, es que podemos hacer real esto. Y todas las utilidades las volvemos a invertir, como les decía anteriormente, en el campo social. Nosotros sostenemos varias casas para gente, habitantes de calle y otros proyectos rurales. Bueno, padre, muchísimas gracias a los chicos de México por estas preguntas que son bien importantes para llevar a cabo el proyecto. Alejandro y Edgar de Zarzal, ¿tienen de pronto alguna inquietud? Yo sí tengo una inquietud.
y es con referente a que usted había mencionado desde varias veces antes sobre el software Eat Cloud, ¿cierto? A mí me Sí. gustaría saber más o menos cómo funciona esta aplicación, si me puede dar información o si tiene algún conocimiento sobre ella. Claro, es la aplicación que manejamos todos. Eat Cloud es una aplicación que surgió desde la Asociación de Bancos de Alimentos para manejar mejor el tema de los donantes y de los recursos que nos llegan permanentemente. La aplicación tiene, por una parte, a todos los donantes inscritos en la plataforma y por otra parte, tiene a todos los beneficiarios. Los principales donantes son los grupos económicos del país. Piense usted en Nutresa, piense usted en Fundación Éxito, piense usted en Postobón, piense usted en los supermercados grandes del país. Ellos están inscritos porque tienen convenio con el Banco de Alimentos o con los bancos de alimentos. Hay que aclarar una cosa y es que nosotros logramos tributariamente que la donación a los bancos de alimentos bien constituidos o legítimamente constituidos tenga un beneficio también para el donante. Lo que estábamos diciendo anteriormente en el tema del certificado de donación, que le permite una exención de impuestos tributarios a la hora de declarar renta a las instituciones. Entonces, en la aplicación ellos están. ¿Qué hacen ellos diariamente? Diariamente. Es una actividad que hacen el día anterior, pero que se publica en la mañana a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, cada organización de cada lugar del país anuncia las donaciones que hay para el día. Por otra parte, están los beneficiarios. Entonces, beneficiarios están los 28 bancos de alimentos del país, pero también fundaciones debidamente constituidas y con todos los documentos al día que se unen a nosotros a través de Abaco y todos somos beneficiarios, ¿cierto? Entonces, lo que hace la aplicación es que a las 6 de la mañana se conocen en las distintas ciudades o en los distintos lugares del país cuáles son las donaciones del día. A los bancos de alimentos les han dado una hora, es decir, entre las 6 y las 7 de la mañana, los únicos que ven las donaciones somos los 28 bancos de alimentos. A partir de las 7 de la mañana, la información se libera para todas las fundaciones restantes. ¿Esto por qué? Porque si hay un anuncio, por ejemplo, hay un anuncio de, qué sé yo, en este momento no se me ocurre qué decir, pero si hay un anuncio de cárnicos, por ejemplo, 200 salchichas o chorizos. Nosotros estamos en unión con las distintas fundaciones, entonces le avisamos a Fundación San Pedro Claver o a Fundación San Francisco, vea, pilas porque a esa hora va a salir esa fundación. A nosotros nos conviene que ustedes la reciban, porque si nosotros la recibimos se la tenemos que entregar a ustedes. En cambio, si ustedes la reciben, nosotros no tenemos que hacer esa operación. El beneficio está dado, lo va a recibir alguien necesitado. También el beneficio está dado por parte del donante, porque van a recibir su producto con certificado de donación. Y nosotros lo que hacemos es clasificar qué donaciones del día recibimos y las otras se reparten entre el resto de las fundaciones. Por decir algo, si sale una donación de arroz, entonces nosotros no la pedimos para que la pida otra fundación. En eso hay un acuerdo pacífico y trabajamos ordenadamente. Lo que nosotros hacemos es verificar, nuestra acción es recibir productos de aquellas fundaciones que no tienen tanta capacidad para recoger y llevar a su fundación. Piense usted, bueno, no sé si conocen Manizales, pero nosotros en Manizales tenemos muchas fundaciones en barrios que son pobres y
y la fundación tiene su sede, que puede ser una sede comunitaria, pero no tienen vehículo, no tienen nada. Entonces, lo que hacemos nosotros como banco de alimentos es recibir alimento para llevarle a ellos que no tienen cómo recibir el alimento, cómo hacerlo llegar a su lugar de origen. Hasta el momento, como les decía, el año pasado se implementó de manera experimental, ahora lo tenemos hace 6 meses funcionando muy bien. Hasta el momento ha sido muy exitoso, sobre todo porque nos exige cumplimiento. Esta aplicación tiene varios beneficios. El beneficio es que lo que usted se comprometió a recoger debe hacerlo, porque si yo me comprometo a recoger algo y no voy, a mí me penalizan. Las penalizaciones son en orden a cuando salga un producto no lo vamos a tener en cuenta usted porque usted no nos está recogiendo. De tal manera que ninguna fundación dice voy a recoger y luego incumple. Eso no puede ser porque estaríamos quedando mal con nuestro donante. Y tiene el beneficio de que hay un control de todo lo que se entrega y de todo lo que se recibe. Esto es muy importante para generar una política de transparencia. Vean, el problema de un banco de alimentos no es que reciba 1 millón de kilos. El problema es que se entregue ese millón y que podamos dar conocimiento de que las personas que recibieron ese millón realmente son las necesitadas. Eso es muy importante, porque nosotros cualquier fundación puede recibir, pero ¿qué hacemos con el recurso que nos ha dado el donante? Yo le decía anteriormente a Ricardo que para nosotros tan importante es ayudar al beneficiario como respetar la intención de donación que nos hace el donante. No podemos permitir que haya comercialización de alimentos donados. La única manera es si tenemos orden. La asociación, cuando admite a alguien para aparecer en la plataforma eCloud, pues está diciendo que esa asociación está debidamente constituida y que está dando informe permanentemente de todo lo que recibe y cómo distribuye lo que recibe. Nosotros debemos tener listas de todas las personas beneficiadas porque en cualquier momento, si se necesita la verificación, debe permitirse que haya una verificación del producto que entregamos. Alguna vez nos dicen, ustedes van a entregar estos mercados con tantos productos y en estas condiciones. Nosotros debemos verificar que eso sea así. Pongo un ejemplo. El año pasado, ustedes escuchaban en las noticias que en la costa atlántica estaban entregando mercados de 100,000 pesos y iban a verificar y un atún costaba 17,000 pesos. El atún cuesta 4,000 pesos. No podemos inflar los precios. Y entonces entregaban mercados de 100,000 pesos de un mercado que realmente costaba 30,000. Con los bancos de alimentos sucede lo contrario. Un banco de alimentos cuando entrega un mercado, normalmente lo entrega a un precio mucho inferior de lo que está en el mercado o en el comercio. Entonces, eso nos permite a nosotros respetar al donante, permitiendo que ellos verifiquen que no estamos comercializando sus productos para no afectar también la cadena de producción, pero además estamos diciendo que estamos cuidando a los beneficiarios. Es decir, que realmente el beneficiario deseado es el que va a recibir las donaciones. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte ya no. Edgar, Ricardo, María José, Andrea. No, profe, de mi parte ninguna. Estuvo muy clara la información, ¿verdad? Bueno, yo creo, padre, que pues no siendo más por el momento, le agradecemos muchísimo por su colaboración y pues para ayudarnos a entender un poco más cómo está en este momento pues toda la parte de la gestión de los bancos de alimentos, ha cambiado. Este año ya usted nos habla de, hay un software que se llama eCloud y entonces ya los chicos, ahí les envié el enlace por el WhatsApp para que ellos vayan observando la página del proveedor de ese producto y se vayan enterando un poco. Perfecto. Bueno, padre, Andrea. muchísimas gracias por todo, muchas bendiciones.
y éxitos con su banco de alimentos. A ustedes Muchísimas también. gracias. Un saludo a todos los mexicanos y a los del Valle. Muchas gracias. Muchas gracias, Un que esté saludo. bien y tenga excelente. Hasta Bueno, luego, gracias. Muchas gracias. Profa, ya luego nos envía